Shalom familia, saludos cordiales desde Venezuela. Quien les habla, su ají, su hermano Rudolf Reyes de la Kehilá de Yehoshua HaMashiach, nuestro rey, nuestro Melech de Israel. Saludos también a mis hermanos que están dispersos, que se encuentran por este mundo en la dispersión. Quiero darle las gracias, la gloria y la honra a nuestro Padre Jehová Sebaot y a su Hijo Yehoshua HaMashiach, que nos permite hacer esta serie de audios para todos ustedes, familia, quienes nos siguen a través de las redes sociales, por Facebook, Telegram, WhatsApp y por Radio Shalom, la estación con el Ruach HaKodesh. Familia, volviendo, este audio es Volviendo a la casa de mi padre. El título del audio o el tema a desarrollar se llama Yeshua, el Rey de Justicia, y el por qué se le conoce como el Rey de Justicia. Pero no sin antes, quiero aprovechar la oportunidad para saludar también a nuestro amigo y estimado el Mori Aarón Morales y a su amada esposa, la Mora Araceli de Morales, quienes son nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua. Y quiero orar también, hacer una oración para comenzar, antes de comenzar, para darle la gloria, honra y debida a quien la merece, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Adón, Yehoshua HaMashiach, y por supuesto a nuestro Creador, Jehová Sebaot, que nos permite hacer esta serie con gusto, con todos ustedes, con toda la Jabá que el Padre ha puesto para hacer este estudio, este audio. Bendito eres tú, Rey del Universo, que nos permite una vez más el poder hacer esta casa de estudio para la Kehilá de Yeshua, y este audio para ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, y que pueda ser de edificación para la Kehilá, aún para el instituto y para mis hermanos dispersos, Padre. Yo te doy la gloria y la honra porque la mereces, la kabot, la tífere, y toda la alabanza y el honor para ti y para tu Hijo. En el nombre de Yehoshua HaMashiach, Rey de Israel, amén y amén. Así como el Shema es uno es, Jehová Eloheinu Echad, Malhutó Ben Kevod, toda la gloria a ti, Ada. Toda la gloria a ti, Padre Santo. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, familia, para comenzar, como lo dije, este audio se titula Volviendo a la casa de mi padre, la serie que estamos haciendo para la Kehilá de Yeshua y para mis hermanos dispersos. Y para toda la gente que le pueda ayudar. ¿Por qué a Yeshua se le conoce como el Rey de Justicia? Y ¿por qué el pueblo de Israel ha esperado siempre a un Mesías, a alguien que pueda liberarlo? Pero tenemos que irnos desde el principio para poder entender un poco el tema, porque no es solamente un título que se le da al Rey de Justicia, sino que tenemos que recordar desde el momento que Adán y Eva pecan, ellos esperaban una redención. Ellos esperaban que le naciera alguien que pudiera redimirlo, porque esa relación, ese pacto, ese acuerdo que existía entre Eva y Adán, esa relación, ese pacto se rompe. El Padre tiene que cubrirlo con unas hojas y para que no mostraran su vergüenza, su desnudez. ¿Qué es desnudez? Desnudez no es estar bien ordenadamente delante del Padre. O sea, que hay una vergüenza, que hay algo que está indicando que esa comunión se rompe, y que hay un dolor y que hay un causante que está afligiendo una relación que se llegó a romper.
Y cuando nace Caín y luego Abel, recordemos que Abel también peca Caín mata a Abel. Y el padre ve la maldad que hay, pero sin embargo el padre, desde el momento que Adán y Eva pecan, él quiso restablecer esa comunión. Y eso es lo que él ha querido. Cuando nace el hijo, el que le diera el padre a Java y a Adán, si mal no recuerdo, Set, lo vamos a buscar de todas maneras, para ir con seguridad. Porque es interesante lo que el Padre quiere establecer y lo que quiere restaurar. Sí, así mismo es. En el capítulo 4, en el verso 25, conoció a Adán otra vez a su mujer y le dio a luz un hijo que se llamó Set. Ellos, desde ese momento que nace este hijo, ellos esperaban la redención. El pueblo de Israel siempre ha esperado ser redimido. ¿De qué? No solamente de la liberación del pueblo, como ellos lo tienen en su mente preconcebida, de la restauración de las 12 tribus que están dispersas, y que ese rey le ponga en paz con todos sus enemigos y que pudiera reinar. Por eso que Yeshua dijo, pero si el mismo David dijo, hasta que ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. Lo que está diciendo es que él va a poner no solamente a sus enemigos, sino que va a haber una paz. Y que esa paz no solamente va a ser en el medio de Israel, sino en su entorno, como lo hubo en el tiempo de David. Y esa paz la puede dar el Mesías, pero vamos a ir poco a poco porque tenemos que entender esto. Entonces, desde que Adán y Eva tienen este hijo, ellos están esperando una redención. Ellos están esperando a alguien que viniera, y ellos pensaban que era Set. Pero resulta, cuando tú vas a la cultura y te enteras, ellos han tenido varios Mesías en su perspectiva. Usías, Ezequías, David, personas que han sido jueces o que han sido gobernantes del pueblo de Israel, y que en cierta paz o en el tiempo de su reinado hubo una paz. Entonces, ¿por qué tiene que haber esa paz? Porque el enemigo siempre ha querido tomar el control de la humanidad. Él ha querido tomar no solamente el control de Jerusalén con ataques. El día que el enemigo quiera entrar allí y tome ese control, le está diciendo al mundo que él es el que gobierna. Y le está diciendo a Jehová que él es el que tiene la autoridad. Por eso que es importante entender, hay varios audios que están en la página del Yo Soy, volviendo a la serie de audios que están allí, de dónde vendrá la antimachía, por qué la buena nueva, lo del camino, para poder entender esto un poquito más. Yo en esta serie de audios he ampliado ese tema, solo que tuve que hacerlo por partes, porque no es complejo, pero hay mucha información que hay que desglosarla, hay que procesarla para que usted pueda digerirla. Entonces, es conocido en el mundo antiguo, como en los tiempos de Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, habían personas o líderes que gobernaban y había o tenían cierta autoridad sobre el pueblo, o sea, la cultura de los pueblos que había por el momento. Entonces, esperar a un redentor no era cuestión de cualquier cosa. Por eso es que se levanta Nimrod. Por eso es que se levanta Nimrod y crea un sistema falso. Creando un sistema falso que se le adore, que tenga el control sobre la humanidad, para tener al pueblo cautivo y engañado. De los cuales hay muchas personas, sin ánimo de ofender, que están dentro de ese sistema y no han querido salir, o el Padre no se lo ha revelado.
Entonces, ¿por qué un rey? ¿Y por qué un rey de justicia? Porque esa comunión el Padre ha querido restablecerla desde allá, desde Adán. Y como la cultura judía ha esperado, o el pueblo de Israel ha esperado, que aparezca alguien, que ya apareció, mejor dicho. Pero para ello, verlo como un rey, tenía que cumplir ciertas características. Tenía que ser un hombre de guerra. En el libro de Isaías hablan de la bondad o de la justicia o la característica que puede tener un rey. Y que en los profetas habla de cómo el Padre quería redimir a su pueblo, y ellos han esperado siempre a alguien que pueda liberarlo de los imperios. Y eso lo podemos ver claramente en el libro de Daniel, en la imagen cuando es interpretado por Daniel correctamente la imagen que tiene Nabucodonosor. Entonces podemos ver el imperio Egipto, Babilonia, mejor dicho, Babilonia hacia abajo, porque ya habían salido de Egipto. Pero el enemigo ha querido tener un control universal sobre la humanidad. Entonces hay una lucha de reinos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, en Isaías 14, habla sobre el liderazgo que ha querido tener Tiro, un rey influenciado por Satanás, y tener a una gente oprimida. Y ese sistema está operando hoy por hoy. Cuando no estoy hablando de Tiro como gobernante, pero en cuanto a función que han ejercido ciertos líderes hoy por hoy sobre la humanidad. Y que el Padre estableció con el pueblo de Israel para que Israel fuese luz no solamente a su pueblo, sino a las naciones. Y que iban a ser una persona que pudiera redimir no solamente al pueblo de Israel, sino a la humanidad. Entonces, cuando Nimrod crea un sistema, ahí vemos al enemigo que estaba operando para tratar de parar o hacerle guerra o contraposición a lo que el Padre está estableciendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Una lucha de reino, de alguien que tenía que aparecer para tomar control. ¿Control de qué? En un ámbito físico, así como lo estoy diciendo, y un ámbito espiritual. De lo cual el enemigo astutamente ha sido habilidoso. No voy a decir que ha triunfado, pero él sabe que él tiene su muerte segura. Porque dice el libro de Apocalipsis, porque sabe que le queda poco tiempo. Y se levantará, y hoy por hoy estamos viviendo cosas inauditas que lo voy a explicar más adelante. Entonces, ¿por qué tengo que hablarle en esta forma y de esta manera? ¿Por qué estamos esperando, o por qué esperaban ellos a un hombre que los redimiera? Lo redimiera de qué? De la caída. Y que tenía que ser restaurada esa relación padre-hijo, y que no fue la caída de un hombre, sino fue la caída de un reino, de un rey. Y entonces, yo les recomiendo una serie de audio que se llama La Era Mesiánica. Y allí, el Mori Aarón Morales explica muy bien con su esposa los procesos, los cambios que se han estado gestando para poder tener esta dimensión de reino desde el principio de la creación hasta el final. Son 70 audios, pero yo les sugiero que escuche eso poco a poco, porque hay mucha información, y sobre todo quienes salimos de círculos religiosos, son cosas que chocan, que pegan, y no es que no concuerdan, sino que no encajan a la manera de pensarlo, de procesarlo, porque nos enseñaron de una manera, pero usted va a ver la manera correcta. Y el Mori allí explica muy bien la cantidad de reyes que se le consideraron con el título de Mesías. Entonces, ellos estaban esperando que fuese esa persona que los redimiera de qué.
de lo que estoy diciendo, de una caída de un reino. ¿Y en un reino qué hay? ¿Qué hay en un reino? La autoridad, el control de todo, leyes, alimentos, de todo un proceso que tiene que ver con el hombre y la tierra. Dicho esto, el Padre empieza entonces a buscar personas que Él considera que pueden hacer el trabajo y que ese trabajo pueda ser generacionalmente hasta que llegara el hombre indicado. Recordemos que cuando el Padre le hace la promesa a Abraham, primero a Abraham, luego a Abraham, Él le dice que Él sacaría a su pueblo de Egipto. ¿Por qué lo saca de Egipto y por qué quería llevarlo a Egipto? Precisamente por lo que estamos hablando. Un mundo, dos esferas que se manejan, una es espiritual y otra en un ámbito físico, donde en el plano espiritual hay personas que tienen autoridad en el plano físico y espiritual, y que eso afecta regiones, caseríos, pueblos, barrios, y pare de contar. Cuando el Padre saca a Israel de Egipto, lo está sacando bajo el dominio no solamente de Faraón, sino en una esfera para demostrarle a Faraón y a Satanás, o a Hasatán, que el que tiene el control sobre la humanidad se llama Jehová Sebaot, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque el poder amplio lo tiene Él. Y por eso le mencioné en el capítulo 28 de Ezequiel que hay una lucha allí. Hablan de una persona que está ejerciendo una autoridad, pero también habla de Satanás o Hasatán influenciando a ese rey. Y el Padre dice, a donde te montes, si te remonta, de ahí te bajaré. Le está diciendo que no tiene autoridad donde se quiera poner y que lo humillaría. Entonces, vamos a ir al capítulo 15, en el verso 6. Recordemos que ya el Padre ya había hecho empezaba el proceso de restauración con Noé, pacta con Noé, que no destruiría la tierra. Después busca a Abraham, le hace la promesa de la tierra, le hace la promesa de un hijo, y que él sería padre de multitud de naciones. Pero vemos también que Abraham, en el capítulo 13 también, él tiene un encuentro con Melquisedec, que lo vamos a ver al final. ¿Y por qué Melquisedec aparece allí? ¿Y por qué Abraham le está dando los diezmos de esa guerra, de esa batalla? Porque está adelantándose a pagar lo que iba a ser el Mesías. Él estaba pagando por adelantado la obra que el Padre estaba dando. Estaba comprando, mejor dicho. Entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 15, en el verso 6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? Cuando tú o nosotros que somos creyentes en el Mesías, tú al recibir al Mesías, tú eres justificado por la obra que Él hizo. Y cuando Él te justifica y tú comienzas a cumplir los mandamientos, los mismos, la Torah, no solamente estás siendo justificado por la obra que hizo el Mesías, sino que tú estás siendo responsable sobre la autoridad o lo que el Padre te dio para que tú cumplieras. Porque si tú no eres justo, no pidas justicia, no pidas equidad, cuando tú no has sido justo en cumplir la Torah. Yeshua se le conoce como la Torah viviente porque él vivió la Torah, las leyes que le tocó cumplir como hombre, porque él no cumplió toda la Torah, porque hay leyes para las mujeres que él no pudo cumplir. Entonces vamos a hacer
la diferencia para aclarar y despejar las dudas. Él cumplió los mismos, los mandamientos que a él le tocaba como hombre. ¿Cuáles? Bueno, lo tienen aquí desde el momento que en el libro de Levítico, la carne kosher, que él tuvo que vivir de acuerdo a los rituales de purificación, mantenerse alejado de cosas contaminadas, porque si no, no podía cumplir como ese Mesías que calificaba, a pesar de que su nacimiento fue sobrenatural, pero utilizaron un vientre. Entonces, cuando a Abraham le están diciendo aquí, y le fue contado y Abraham creyó, el creer te justifica delante del Padre, y el Padre te puede defender porque tú le estás creyendo a la obra que Él está haciendo. Y a tú hacer la obra que Él está haciendo, lo que te está diciendo, el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre ti. Entonces, en un sentido es ¿para qué? Es un derecho. Entonces tú vives bajo equidad, eres honrado. Digamos que es un sentido moral. Y cuando tú eres delante del Padre justificado, Él puede absorber, todo aquello que va en contra de ti. Y cuando digo contra de ti, pecados, no estoy hablando de cosas, porque todos pecamos de una u otra forma. En algún momento de nuestra vida fallamos, pero por ser el Mesías, tu Rey, Él es el que te justifica. Entonces, aquí estamos viendo la primera característica. El llamamiento de Abraham, creyó a las promesas del Padre y él se justificó. Recordemos que Abraham allí, la Torá todavía no existía. Las promesas se habían hecho, pero la Torá no existía. Y la Torá no invalida las promesas. Y la promesa no invalida la Torá para tú hacer lo que te da la gana. No, él vivió los mandamientos que el Padre le dio y que eso se pasó generacionalmente. Entonces, si Abraham no hubiese sido la persona que el Padre no puede justificarlo, el Padre no hubiese podido hacer con Abraham la obra que tenía si Abraham no era justo. Y porque creyó y fue justo, bueno, vivió de acuerdo a los preceptos. Este califica. ¿Califica para qué? Para que viva bajo los acuerdos, las promesas y los pactos, y que él pueda cumplirlo generacionalmente, no solamente él, sino su descendencia, quienes hemos creído desde allá hasta la actualidad. Entonces, esa es la primera característica. En el capítulo 18, ahí mismo de Bereshit, en el verso 19, hay otra allí. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande, fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo ha escogido para que sea instrumento, para que instruya a sus hijos, a su casa, a sus sucesores, a mantener el camino de Jehová. ¿Practicando qué? Practicando qué? La justicia y el derecho. Lo que le estoy diciendo, esto fue transmitido de generación a generación. Entonces, si usted camina en la bendita Torá, usted no solamente es justificado por las obras de Abraham, porque usted está practicando lo que el Padre le dio a Abraham. Y cuando venga Yehoshua a reinar, que ya lo está haciendo, pero cuando sea visto y se manifieste y usted lo pueda ver, entonces él va a decir, tú guardaste Torá, tú me creíste en mi nombre, y vas a ser justificado, es decir, vas a tener vida delante de él. Personas que no vivan de acuerdo a la Torá, bueno, no se molesten, no se irriten, porque saben que no van a tener nada que buscar. Entonces, caminar en caminar en justicia es eso, vivir de acuerdo a los preceptos que el Padre le estableció y que usted lo está viviendo. Y derecho tiene que ver en el caminar, su transitar diario, desde el momento que usted nace o que recibe la Torá o al Mesías, por supuesto, y comienza a vivir a los acuerdos, a los acuerdos que el Padre estableció. Entonces,
Ya estamos entendiendo eso. Entonces, cuando le mencioné que ellos esperaban a alguien que lo justificara, a alguien que lo redimiera, el pueblo de Israel siempre ha sido ese es el objetivo, esperar que llegue ese hombre, que ya vino como Mesías sufriente, como Ben Yosef, y ahora va a aparecer por segunda vez como Ben David, como ese rey triunfante. Ahora, recordemos que han existido imperios y que hoy en la actualidad existen todavía, y que eso es lo que el pueblo de Israel y el mundo se ha querido liberar. Cuando uno revisa en las culturas la manera en que era tratado la gente, el pueblo, eran descalificativos, te humillaban, te vejaban, y era objeto de uso. Cuando digo de uso, de lo que le quisiera complacer a la persona que tenía cierta autoridad sobre ti. No necesariamente tiene que haber sido un faraón, no necesariamente tuvo que haber sido una persona que estuviera en un cargo de autoridad. Cuando digo un cargo de autoridad, algo de funciones de gobierno, porque pudo haber sido que tú trabajaras para alguien y ese alguien te humillaba y te dejaba y tú tenías que aceptarlo, porque eso es lo que se veía para la época. En el tiempo de Egipto, las clases sociales eran marcadas. Entonces el que era esclavo, el que era, si se quiere, el que tenía cierta comodidad o prestigio, podía vivir mejor. Y existían más o menos como 5 o 6 clases sociales en el tiempo de Faraón. Entonces, el que tuviera tierra y el que tuviera ganado y una buena reputación gozaba de respeto. Pero en las culturas, cuando comían y celebraban, a ti te podían agarrar y abusar sexualmente y ser objeto de lo que esta persona quisiera hacer. Aún en el primer siglo, en el tiempo de Yeshua, Roma era así. Entonces, habían abuso y extrabuso, por decirlo de esa manera. Los juegos, podía ser objeto de burla, de juegos, cualquier aberración que se le ocurriera a la persona con la cual tú trabajabas. Entonces, aquí vemos en el capítulo 18, en el verso 19, que tú caminar delante de quién, lo vemos, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo ha escogido para que instruya a sus hijos, a su casa y a sus sucesores, a mantenerse en el camino de Jehová, practicando ¿qué? La justicia y el derecho. Entonces, no solamente es creer, sino que también tú tienes que poner en práctica y ser justo, equitativo a la hora de medir, de pesar, a la hora de actuar, porque una cosa podemos decir, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario de lo que decimos a veces. Entonces no se conjuga eso. Entonces tus palabras tienen que demostrarlas con tus hechos, para que puedas tener autoridad y seas respetado. El honrar, el vigilar. Y cuando digo el honrar, el vigilar, no solamente es tu caminar ante el Padre, no, como ciudadano de la nación donde tú vives. Entonces la gente te verá y este hombre lo que dice lo practica, lo vive. Vamos al libro de Isaías, porque siempre en los profetas usted va a ver que se habla del Mesías, que tenía el espíritu de Elohim, que iba a ser un hombre de paz, de bien, y hay 7 características que el Padre, cuando usted ve los espíritus del Padre, en cada una, Binah, Jomá, todos esos espíritus que tienen que ver con la menorá, todos esos espíritus lo maneja el Mesías. O lo tenía el Mesías, ¿a través de qué? De su Ruach HaKodesh, cuando
él se llegaba a la gente y le hacía justicia. Y lo vamos a ver, pero quiero citar en Isaías, capítulo 1, el verso 17 al 21. Creo que me equivoqué en la cita, es Isaías 1, capítulo 1, del 17 en adelante. Miren, si uno lee Isaías completo, del 1, el Padre está llamando al pueblo al arrepentimiento, desde el versículo 10, y le dice todas las cosas que ha hecho ellos malos, pero en el versículo 15 en adelante, mire lo que dice: cuando entendéis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multiplique vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavado, purificado, quitad de mí, de la vista, la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Entonces, si el pueblo está haciendo justicia o está caminando correctamente, creo que esto no debería de suceder. Esto no debería de estar aplicando a nuestras vidas. Porque si usted camina conforme a los preceptos, lo que usted le corresponde vivirlo, el Padre puede hacer algo. Pero aquí está diciendo que voltearía su rostro y estaba molesto contra el pueblo de Israel, aún con los reyes. Dice que ni sus oraciones, ni sus sacrificios, ni sus ofrendas. ¿Cómo te vas a presentar al Padre? Con las manos así, o con el corazón, más que la ofrenda al corazón, con tu comportamiento que no honra a tu esposa, que robas, que mientes, y haces cualquier cantidad de cosas, y pides justo juicio. ¿Cómo? Entonces aquí el Padre claramente está molesto con el pueblo. ¿Y qué dice? El 17. Aprender a hacer lo bueno, buscar la justicia, enderezar al opresor, defender el derecho del huérfano, abogar por la causa de la viuda y venir después y estaremos a cuenta, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehuséis, os rebelaréis, a espada os devorará, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, si tú haces el bien, te va bien. Si haces lo malo, bueno, ahí está la espada. ¿Por qué? Bueno, porque tú te comprometiste a vivir delante del Padre de una manera y estás haciendo otra. Entonces el Padre no te puede justificar. Pero en este caso está condenando a los líderes del pueblo de Israel para que hicieran justicia a la viuda, al pobre, al huérfano, y dejaran de oprimirlo. Y dice el Padre, si dejas de oprimirlo y de tratarlo mal, entonces yo ahí prácticamente, él dice, yo sí puedo escuchar tus oraciones, te daré lo mejor de la tierra. Entonces cuando el Padre sacó al pueblo de Egipto, es para que le fuera, ¿qué? Luz a las naciones, para desmontar toda la obra que Satanás ha querido, o Satán ha querido, que el mundo viva en las tinieblas, bajo su dominio, bajo su imperio, bajo su esquema, que no es un gobierno justo, equitativo, sino que es un gobierno de maldad, porque él lo que quiere ver a la gente destruida, y hay gente que está contenta y está gozando, y están disfrutando porque cree que están en lo correcto. Pero cuando tú vas a la Torá, y cuando se te refleja, y eres entendido en lo que el Padre te dejó para que tú vivieras, te das cuenta que estás haciendo lo incorrecto. Entonces, ya estamos viendo la característica de lo que Satanás ha querido tener la humanidad oprimida. Y estamos viendo la característica de que fue Abraham las promesas para que el pueblo de Israel fuese luz a las naciones. Entonces, esas dos esferas o esos dos reinos, hay una lucha continua. Pero nosotros decidimos de qué lado vivir. Entonces podemos ver que en las profecías
en los profetas, valga la redundancia, el Padre siempre ha querido mostrar que su justicia, su luz, y esas eran las palabras que le daban los profetas a los reyes, que se detuvieran del pie de hacer lo malo, que dejaran de adorar, que dejaran de robar, que tuvieran pesos correctos, no balanzas injustas, porque el Padre siempre ha querido tener intimidad o comunión con su pueblo, y aún con las naciones. Y que cuando Abraham se presentó ante Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, estaba dando el pago por adelantado de lo que iba a suceder, para que apareciera el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero la vamos a ver. Cuando Juan el Inmersor él aparece muy cercano a la fiesta del otoño, y él es en el periodo donde el pueblo de Israel, las dos veces que fueron destruidos el templo, en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Roma, fue en el mismo mes, la misma fecha, pero diferentes años, por supuesto. Y ellos desde ese momento lo han agarrado por costumbre de que ellos ayunan lo que se llama, o se le conoce como el periodo de Teshuvah. Yo creo que yo no tengo que esperar a un tiempo para arrepentirme. Si yo hice algo malo, yo no voy a esperar ese tiempo para arrepentirme. No, todo lo contrario. Si tú hiciste algo mal, arrepiéntete al momento. Haz el Debekut, haz el Tikkun, o el Tikkun y el Debekut. Y por supuesto el Teshuvah. Y haz ese giro para que vuelvas a tener esa intimidad con el Padre. Entonces, cuando Juan el Bautista aparece en ese tiempo, diciendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que se acercó? De lo que esperaba Adán allá abajo, de que su hijo se lo redimiera. Y desde que ellos salieron de Egipto, ellos han querido tener en su tierra paz, tranquilidad, pero por ciertas circunstancias, situaciones, no ha sido así. No ha sido así. Entonces, Juan comienza a decir, vamos a buscar en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Verso 13. Que dice, llega entonces Yeshua desde Galilea al Jordán donde estaba Juan, ¿para qué? Para ser bajado a las aguas por él. Pero él trataba de impedírselo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero respondió Yeshua y le dijo, deja ahora porque así no es conveniente, para cumplir toda la ¿qué? Toda la justicia. ¿Y qué más? Y entonces lo dejó. Yeshua, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y aquí se abrieron los cielos, y vino el Espíritu de Jehová, y descendió como una paloma sobre él. Y aquí de los cielos, y decía una voz de los cielos, que este es mi Hijo en quien tengo mi complacencia. Yo les recomiendo una serie de audio que se llama también el verdadero significado de bajar a las aguas. Y este tema ahí lo amplío. Entonces, cuando Yeshua le está diciendo, vamos a hacer la justicia, vamos a hacerlo de acuerdo a lo que el Padre asignó. Porque Juan dice que él no tiene derecho ni quitarle una trenza. Y eso tiene que ver cuando tú servías a alguien y tú te arrodillabas para quitarle eso a un rey o a una persona que tú servías o trabajabas. Pero él se está poniendo, ni siquiera él dice, yo no merezco hacerle eso a él.
de que yo le quite esa trenza a Yeshua, no, o sea, no es porque no fuera digno, sino que era demasiado honor para él, de quitarle eso a él. O sea, él se está menospreciando a sí mismo, porque se está viendo como muy poca cosa, y que, o sea, no merezco quitarle ni la trenza a él, porque él es lo verdadero, lo puro, lo santo. Él sabía lo que venía. Entonces lo que se está anunciando allí era la entrada de un reino que el pueblo de Israel no entendió, porque ellos siempre han querido tener el control del pueblo, la casa, los judíos o los rabinos o el rabinato o los líderes del Sanedrín, que eran gobernados por fariseos, o todos los líderes políticos que estaban allí, celotes, esenios, era conocido a las profecías que estaban en los profetas, y ellos veían a alguien que pudiera liberarlo en ese momento de Roma, y no solamente de Roma, sino de todos los imperios que han existido, o de Babilonia cuando fue Nabucodonosor, después los medo-persas, Persia, Grecia y en ese momento Roma. Entonces liberarlo de esos imperios era lo que estoy diciendo, de la mano opresora, de la mano que tú tenías que trabajar para ellos, que tú tenías que pagar un impuesto, de que tú eras un esclavo, que tú tenías que servirle, y lo que ellos creyeran, tú creer también, porque la persona que era como el rey, en este caso en Herodes, en ese momento cuando estaba Yeshua, trabajaba para César. Entonces él tenía que honrar a César, a Herodes, a todos. Entonces cuando Juan aparece, es una confrontación de reinos que están allí, pero Yeshua nunca subestimó ese imperio, no, todo lo contrario. Él sabía que había sido puesto por el Padre, y él sabía la función que venía. Él pudo haber armado un ejército y liberarlo del yugo romano, pero su problema no era con César, su problema era con Hasatán desde allá, quitarle el derecho legal que tenía, no solamente sobre el pueblo de Israel, sobre el mundo entero y la humanidad. Esa fue la verdadera lucha que Yeshua tuvo. Entonces, para que Yeshua pudiera ser ese rey de justicia y tuviera control sobre el pueblo de Israel, sobre Roma, él debió haber cumplido ciertos requisitos o ciertos parámetros. Voy a hacer esta serie de audio en 2 partes, porque es un tema muy interesante, y quiero desarrollarlo en la segunda parte. Familia, nos vemos en la segunda parte.